Hola, ¿qué tal? Saludos. El primer trimestre en general fue bastante bueno para los mercados financieros y también de precios crecientes para las materias primas, concretamente el petróleo, o se veía más en el petróleo. Pero ahora, en las últimas semanas, en los últimos días, han estado perdiendo de valor de manera precipitada tanto los mercados financieros, en la medida de los precios accionarios, como lo ha sido el petróleo ciertamente, pero también los commodities en general. El café está en mínimos de multianuales, etcétera. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Está con nosotros alguien que hacía tiempo que no saludábamos, Enrique Álvarez, de Día Global desde Nueva York. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Alberto, un gusto estar aquí. ¿Lo dije bien? ¿Tú compartes lo que yo estoy diciendo? Absolutamente, y es un tema bastante importante. Primera parte del año tuvimos una prima nueva inyectada al petróleo por el conflicto del Medio Oriente, la suposición de que en algún momento iba a haber un ataque sobre Irán. Esto de alguna manera se ha ido diluyendo y tranquilizando en el tiempo, esa prima de alguna manera se ha ido revirtiendo. Pero a su vez, lo que es el factor demanda, obviamente encabezado por China, de a poco, según ha ido saliendo data más flojo de China, también ha ido afectando directamente el petróleo. Y si de ahí le adicionamos lo que hablamos todos los días, el espectro europeo, la crisis soberana europea y sobre todo el ambiente recesionario en Europa, pues ese es otro factor más que ha presionado para que el petróleo, que estaba cercano a los $110 el barril, el día de hoy se haya estado negociando a 94 y pico dólares el barril. A ver, de todo lo que acabas de decir, porque son varios temas, pero de todo lo que acabas de decir, el que más me llama la atención por lo pronto es esta percepción o pensamiento de que China se está desacelerando, porque este me parece a mí que puede ser el que vaya a tener mucho mayor efecto sobre América Latina. ¿Qué tanto? Bueno, sabemos que se ha estado acelerando al punto de que se está esperando que crezca 8,5%, que no estaría mal, pero ¿tú estás pensando o estás viendo que quizá pueda desacelerarse más? Pues pienso de que están atravesando un momento interesante, complicado, porque de por sí necesitan más estímulo dentro de la economía. Entienden de que le está desacelerando mucho el lado exportador, sobre todo el que va hacia Europa, y necesitan tomar algunas otras medidas de que de alguna manera hagan incidir más el factor doméstico, que potencie el consumo doméstico. Sin embargo, no pueden aplicar realmente todo el acelerador porque tienen de por sí un problema hipotecario de burbuja, yo lo llamaría burbuja de valores, que es muy importante y que de alguna manera les limita lo que pudieran hacer. Eh, Obviamente de que para Latinoamérica es importante el quehacer de China. Pienso de que de momento lo que se está dando, que es, están recortando, por ejemplo, los niveles de requerimientos de reserva, tratando de inyectar más dinero hacia el campo de préstamos, va a ser efectivo, pero solamente en el corto plazo. El mediano plazo es realmente lo importante para China. ¿Cuánto le afecta en continuidad la baja de exportaciones hacia Europa? Y la dinámica doméstica, cómo es de que se recupera y cómo es de que se potencia a través de este estímulo donde se está tratando de incrementar la cantidad de préstamos a través de la banca. ¿Y qué es lo que estás pensando tú? ¿Cuánto va a durar bueno, qué tanto se iría a desacelerar China o qué más problemas económicos podría tener China y por tanto qué más se devaluarían las materias primas que exporta América Latina? Pienso que de momento estamos en un punto donde el mercado está tratando de aproximarse a lo que es el objetivo trazado por el gobierno central en China de crecimiento en este año. Yo comparto eso. En otras palabras, el gobierno dice que la economía china va a crecer 7,5% este año, que para China es un nivel bastante bajo. Sin embargo, comparativamente sigue siendo un crecimiento fenomenal. El mercado estaba más arriba que esto, seguía con 8,20, 8,40, esos eran los rangos, pero muchos están comenzando a bajar estos niveles hacia el 8%. Yo pienso que eso va a seguir disminuyendo. Sin embargo, no creo que vaya el gobierno chino a permitir que se desacelere de una manera muy intensa lo que es la economía china. No lo permite el lado social en China, por lo tanto creo que van a tomar cuantas medidas sean necesarias para no bajar de este 7,5% trazado. Ahora, quizás integrando eso a la expectativa de mercado, pienso que vas a seguir viendo baches en la data china, pero no creo de que llegues a un término de apreciación del mercado, que vamos hacia un aterrizaje duro, que es lo que le llama el mercado
a una desaceleración excesivamente marcada de la economía china. Bueno, ¿y cuánto más esperas tú entonces que continúe la devaluación de las materias primas de América Latina? Creo que hay dos puntas, porque lo de China indudablemente es importante en el lado de demanda. Sin embargo, hay una componente que es monetaria, que es por el lado de la devaluación o de la devaluación del euro y la apreciación del dólar. Creo de que por ahí es realmente el peligro de corto plazo para las materias primas. Si ves la tendencia en general y el posicionamiento del mercado, el mercado piensa de que el euro debería estar bastante más abajo del 1.2840, donde estaba negociándose esta tarde. Si acelerar esa tendencia, el dólar, de apreciarse contra el euro, es posible que veas otro bajón y otra corrección en las materias primas que pudiera ser más profunda. No estamos hablando ni de 1 ni de 2%, pudiera ser fácilmente otro 5% o más, pero depende indudablemente del lado monetario en este momento. Ahora, mientras que una bajada en los precios de materias primas significa malas noticias a nivel macroeconómico, también significa buenas noticias a nivel microeconómico en la manera de menores precios para el consumidor, ¿no es cierto? Absolutamente, y ese creo que es un factor importante a tomar en cuenta en Latinoamérica cuando vemos el siguiente espectro. En Latinoamérica todavía tenemos demanda interna que en casi todos los países, las economías más grandes, sigue siendo bastante robusto. Si miras Brasil, el consumidor todavía es bastante robusto, lo mismo en México, lo mismo en Colombia, lo ves en Chile, lo ves en Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que al reducirse los precios de las materias primas, una de las mayores componentes de la inflación está minorando, que es el precio o digamos el factor primordial para el precio de los alimentos. Y eso va a ser importante para Latinoamérica dentro de 3 meses, 6 meses, porque le adiciona un nivel de flexibilidad a los bancos centrales que es bastante importante. No van a tener esa presión de posibilidad de inflación en forma muy inmediata. Igualmente en el lado energético, a países dependientes como Chile, por ejemplo, le conviene de buena manera sobre el lado inflacionario esta caída que estamos viendo en precios del crudo. Ahora, ¿qué hay también como de todos los países de América, del continente, el más consumidor, en donde el consumo más tiene componente del macro de la economía es Estados Unidos? Y aquí tú hablas de que te baja el petróleo, automáticamente te baja el precio de la gasolina, que ya está bajando, y automáticamente el consumidor tiene más plata en el bolsillo. ¿Qué tanto hará diferencia este factor aquí en Estados Unidos como componente del crecimiento económico del resto del año? Y creo que se va a hacer notar, digamos, estamos segundo trimestre, si sigue esta tendencia, sobre todo en el tercer trimestre, porque es la de el potenciamiento del consumo de gasolina y de viajes en el país. Creo que va a ser importante, sirve como un recorte de impuestos al bolsillo familiar, uno de los factores que creo que ha estado limitando de cierta manera el espectro de lo que es consumo y sobre todo los viajes es los altos precios del petróleo que se habían traducido en precios de $4, inclusive un poco más en la gasolinera por galón de gasolina. Eso está comenzando a bajar, creo que en el cabo de unas semanas deberías de ver 3.50 y más abajo. Va a servir, no creo de que sea el elemento de que te potencie la economía a un crecimiento de 3% más durante todo el 2012, pero va a servir para elevar el consumo en los 2 siguientes trimestres. Y va a servir para reelegir a Barack Obama. Eso también es posible porque si tú te fijas en las encuestas de sentimiento del consumidor en Estados Unidos, tienen una correlación, es decir, responde muy rápidamente a lo que son las fluctuaciones del precio del petróleo. Con una con una caída en los precios de la gasolina, indudablemente el consumidor se siente un poco más refrescado, más dispuesto a gastar y tiene menos aprensión acerca del lado político. Claro. ¿Qué pudiera descarrilar estos pronósticos, Enrique? Pues creo que la gran incógnita de momento es si sale Grecia de la eurozona o no, y qué pasa con España, cómo es el efecto contagio de España. Creo de que estos temas de afectar de alguna manera la banca europea y a su vez infiltrar lo que es la banca americana, te pueden crear otros efectos, más congelamiento en el crédito, sobre todo dentro de Estados Unidos, y por ese lado podrías tener una retracción en la actividad económica importante tercer trimestre y cuarto trimestre de este año. ¿Qué pasó? ¿Qué elementos
por qué razón se ha disipado el temor de un conflicto con Irán? Pues yo lo pondría en el siguiente contexto. Hubo una cumbre aquí en Estados Unidos entre el presidente Obama, el líder de Israel. Y creo de que ahí se discutió el tema de que era un momento extremadamente negativo dentro del contexto económico global, tratar de llevar a cabo algún tipo de acción militar contra Irán en ese momento. Pienso que dado lo que se tomó como acuerdos de que no iba a haber este empuje hacia un encuentro militar, por lo menos en ese momento, eso comenzó a disipar la tensión. Y desde esa cumbre, que si mal no me equivoco ya hace casi un mes y medio de ella, el precio del petróleo ha venido aflojando en forma continuada. Por supuesto. Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Siempre un gusto, Alberto. Gracias, saludos.